Hola, ¿qué tal chicos? Hoy día vamos a hablar de shock o choque. Vamos a hablar de los tipos de shock. ¿Sí? Tipos y sus fases. Porque el shock sí. El shock tiene fases. El shock se define como un síndrome. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un síndrome era de conjuntos de signos y síntomas. Un síndrome de conjuntos de signos y síntomas que es el resultado de una hipoperfusión. Abajo. Hipoperfusión. ¿Sí? O hipoxia. No oxígeno. No hay oxígeno. O hipoxia tisular sistémica. Bueno, condiciones en las cuales se transporte sanguíneo de oxígeno insuficiente. Como dije, no va a haber hipoxia, va a haber hipoxia tisular. Se va a decir como un síndrome clínico, va a haber una hipotensión. La PAM, que es la presión arterial media, va a estar menor a 60, eso da hipotensión. Por eso es muy importante, antes de decirte que un paciente tiene hipotensión, debes sacarle la PAM. Perfecto. Vamos a encontrar oliguria, el paciente no va a orinar, confusión mental, piel pálida, fría y todo lo demás. Hay tres factores fundamentales en lo que es un shock. Una de ellas es de que, pues recuerden que los órganos afectados son el corazón, pulmón, ¿sí? El corazón, el pulmón y qué más, y el cerebro. Con sus seguros y todo. Ya. El primer factor es el volumen de la sangre. ¿Sí? El volumen. Es en el cual, pues, ese es el factor que nos lleva al shock. Ese volumen va a haber una volemia a un 30%, por ejemplo. Y pues, esta es la 2. La 2 es lo que es el tono de los vasos sanguíneos, en los cuales puede ser por dilatación o por contracción. Y el corazón, pues, falla de bomba. Perfecto. Hoy la incapacidad que da origen a un shock, que es el shock cardogénico, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, la definición, como lo dije, va a haber un mayor consumo de oxígeno, va a haber un mayor consumo de oxígeno metabólico funcional, pero va a disminuir la falla. ¿Ves? Bomba. Falla de capacidad cardiocirculatoria para entregar el oxígeno a los tejidos. Ahora, en la hipoxia tisular van a haber alteraciones metabólicas y alteraciones isquémicas. Existen muchos tipos de shock. Hay un shock distributivo, un shock cardiogénico. Este es de la UpToDate, ¿sí? Hipovolemia, obstructivo y mezclado o desconocido. El distributivo, empezamos con el hipovolémico. ¿Qué factor va a estar afectado? En la hipovolemia, el shock hipovolémico, pues va a estar afectado la volemia. O sea, el primero. El volumen sanguíneo va a ser alterado. La volemia, por lo tanto, puede ser un hemorrágico o no hemorrágico. Hemorrágico, pues el paciente puede ser por un trauma, una hemorragia gastrointestinal, por una varices o úlcera, el paciente sangra, ¿sí? Hemorragia intraoperatoria, postoperatoria. Hemorragia peritoneal también. Y los no hemorrágicos, las pérdidas gastrointestinales, por ejemplo, las diarreas, vómitos, drenajes extremos, pérdidas de la piel, pacientes con grandes quemaduras, 4 grado, 13 grado, pérdidas renales,
Y el shock cardiogénico, ¿quién va a estar afectado? La bomba, falla de bomba cardiogénico, por un infarto de miocardio, infarto de ventrículo derecho severo, miocarditis, ¿sí? Contusiones miocárdicas, pueden ser abiertas, cerradas, aritmogénico y mecánico. El distributivo, ¿quién va a estar afectado? Y el distributivo va a estar afectado lo que es el tercero que vimos, el tono vascular, el tono sanguíneo, puede ser dilatación o contracción. Entonces este va a ser alterado de que este shock es el shock distributivo tono vascular. Aquí encontramos el séptico y no séptico, en el cual también vamos a encontrar el anafiláctico. Aquí, anafiláctico. El séptico por infecciones, gram positivos, gram negativos, Klebsiella, pseudomonas, hongos, cándida, viral influencia, el ébola, varicela. Y los no sépticos, o sea, el anafiláctico, por ejemplo, lo encontramos aquí, no séptico, por alimentos, por medicamentos, picaduras, insectos, ¿sí? Ejercicio inducido puede ser idiopático. También encontramos dentro de los sépticos el shock neurogénico, ¿sí? También encontramos el shock inflamatorio, que son las últimas. Esta es la última revista que se sacó. Y pues en mezclado vemos endocrinopatías, acidosis, hipotermia. La regulación de la liberación de oxígeno va de lo normal a lo anormal. La P a la presión arterial, va a haber un falla gasto cardíaco, ¿sí? La entrega de oxígeno va a estar disminuida porque no va a haber una hipoxia. Entrega de oxígeno, demanda y anti-infección, pérdida de reserva capilar y edema. Consumo de oxígeno, shock, cae actividad de piruvato desoxigenasa, cae, hay disminución de las mitocondrias al nivel del ATP y disminuye, ¿sí?, el acetil-CoA. Ahora, el shock de hipoxia tisular, va a haber alteraciones de hipoxemia, distrés respiratorio, isquemia, necrosis tubular aguda, encefalopatía y neuropatía. Y en corazón, pues disfunción ventricular, que de gasto cardíaco totalmente, como vemos aquí, afecta mucho el gasto cardíaco. Fisiopatología celular, va a haber alteración de la bomba iónica, alteración del contenido intracelular, el pH cambia y el paciente entra en acidosis. Quiere decir de que cuando el paciente no hay buena oxigenación a nivel del cerebro, el paciente hace acidosis. Y el paciente hacer acidosis, que va a conllevar a una disfunción orgánica. Disfunción orgánica. Y esto que va a llevar a un shock. Perfecto. Esto va a dar una muerte celular, disfunción orgánica, muerte. El shock es un proceso de fases en el cual te va a llevar a la muerte si no es tratado. Acá tenemos el hipovolémico, cardiogénico, distributivo y obstructivo. Pues existe estos tipos de shock, ¿sí? El shock hipovolémico por pérdida de líquidos o hemorrágico. El cardiogénico por falla de bombas, taquicardias, bradiarritmias, déficit de contracción. Pero el obstructivo era por obstrucción, por contusiones neumotoras, atención, porque hay algo que obstruye y no deja pasar. O sea, todo está bien, pero hay algo que obstruye. O sea, hay una presión que obstruye y no va a haber buena oxigenación en el tejido. El distributivo y el anafiláctico, el neurógeno, ¿sí?, el séptico. Estos encontramos porque recordemos que se divide en no séptico y séptico, ¿no? El no séptico por todo por lo que es infecciones. El no séptico, pues acá encontramos el anafiláctico y neurógeno. Shock tráumico, hipovolémico y obstructivo.
shock hipoadrenal, shock distributivo. Todas las alteraciones a nivel distributivo, el anafiláctico, el gasto cardíaco, mire cómo va a ser recontra disminuido. Parámetros. Etapas de shock: existen exactamente 4 etapas, una de las cuales la primera etapa es la inicial, la segunda etapa es la compensatoria y la tercera etapa es la de progresiva y la cuarta etapa es la refractaria y la última es la muerte. La primera etapa inicial es cuando nosotros no lo detectamos. Va a haber cambios de variables en lo que es la frecuencia cardíaca, pero va a ser lo más mínimo, entonces no lo vamos a detectar. La segunda etapa, que es la compensatoria, pues sí lo notamos porque va a haber un mecanismo compensatorio. Vamos a ver en los cuales solito nuestro cuerpo está viendo que hay una falla, trata de compensar para que los órganos diana, los órganos no hagan falla. Y la falla progresiva es cuando el mecanismo compensatorio ya no puede cumplir su función y está en progreso de llegar a la fase refractaria. La fase refractaria de cuenta que el paciente ya está a punto de ir a la muerte. La fase primaria, entonces, va a haber una disminución relativa del gasto cardíaco, volumen circundante. La compensatoria, que le dije, si la hemorragia continúa y sobrepasa el 15% del volumen total, el volumen minuto cardíaco disminuye un 40%, la presión arterial disminuye un 10%, va a haber taquicardia porque va a haber una compensación de gasto cardíaco al estar disminuido. Va a haber una vasoconstricción que redistribuye lo que es el flujo sanguíneo y mantiene la resistencia periférica. Entonces puede haber taquicardia como mecanismo compensatorio y vasoconstricción. La descompensación inicial: el paciente está frío, sudoroso, taquicárdico. Todos son los síntomas que presenta el paciente. Acidosis metabólica, porque hemos dicho que el paciente entra en acidosis, lo que lleva a una disfunción orgánica, disminución de volumen por minuto. Y la etapa irreversible refractaria, en las cuales el paciente ya está a la muerte. Ahora encontramos el hemorrágico, el cardiogénico, distributivo, séptico y no séptico, que debería ser séptico y no séptico, no séptico. Y aquí recién encontramos al anafiláctico, neurogénico. Y el obstructivo, pues ya saben, por traumas, taponamiento cardíaco. Shock hemorrágico: el volumen circundante disminuye, la frecuencia cardíaca como un mecanismo compensatorio aumenta, ese también aumenta, la RBP. Las causas, pues pérdidas hemorrágicas severas, pérdida de plasma, quemaduras, pérdida de agua. Las patogénicas, pues cambios circulatorios como caída de la precarga, cae la precarga y hay aumento de taquicardia como compensación. Y a nivel celular, que hay la glucólisis anaeróbica, pues da ATP, hace que aumente. La bomba sodio y potasio es inhibida por el aumento de la permeabilidad y hay una liberación de enzimas proteolíticas. Síntomas: obviamente taquicardia. Si hay taquicardia, hay hipotensión. Esto es un mecanismo compensatorio. Presión arterial desciende abajo, oliguria, no orina. Está agitado totalmente. La frecuencia respiratoria pues puede estar de 30 a 40, mayor a 40 ya está con función adecuada. Y el shock cardiogénico, encontramos que el gasto cardíaco va a ser disminuido, pero la frecuencia cardíaca está aumentada como mecanismo compensatorio y la RBP también aumentada. Las causas: por falla del llenado cardíaco, arritmias, por falla de vaciamiento cardíaco, infarto, que es frecuente, miocarditis o una ruptura de válvulas, puede ser la aórtica. Consecuencias de la disfunción miocárdica: disfunción sistólica. Acá, ¿sí?
va a haber una contractibilidad, menor volumen, menor gasto cardíaco, la presión arterial baja, por lo tanto va a haber una hipotensión arterial y una hipoperfusión tisular. En la difusión diastólica, ¿sí?, la aurícula izquierda y los capilares, ¿sí?, va a hacer una congestión pulmonar, trabajo respiratorio y entra en hipoperfusión por la diástole. Signos y síntomas: bajo gasto cardíaco, liguria y presión llenado del ventrículo izquierdo elevado, muy elevado. Shock obstructivo, disminución de gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca aumentada, pero la RBP, si notan, está disminuida, recontra disminuida la RBP. Causa una embolia pulmonar masiva, derrame pleural, neumotórax a tensión, cosas obstructivas que no dejan que haya una buena perfusión a nivel de los tejidos. Shock distributivo, encontramos el séptico y el no séptico. El no séptico, pues anafiláctico, por ejemplo, gasto cardíaco, frecuencia cardíaca aumentada, la FPP aumentada, RBP aumentada. Causas por una infección diseminada en caso de un séptico, más frecuente en gran negativos como Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, te van a dar sepsis. La patogenia Klebsiella libera toxinas, activa y libera citoquinas, y esto va a producir un aumento de sepsis. Signos y síntomas de shock séptico: fiebre por infección, escalofríos, taquicardia y una hipotensión. Patogenia de shock anafiláctico. El shock anafiláctico es un shock en los cuales relativamente pues va a haber una liberación de lo que es la histamina, ¿sí?, que es una célula, es la liberadora de la histamina. Ahora, va a haber una permeabilidad vascular, contracción del músculo liso, ¿sí?, vasodilatación, estimulación del corazón y terminaciones nerviosas estimuladas. Signos y síntomas: edema y urticaria, porque es una reacción alérgica, la anafilaxia. Broncoespasmo, esto lleva asma, diarrea, taquicardia, prurito, sensación, picazón. Y hay tipos de reacciones alérgicas, como la anafilaxis tipo 1, tipo 2, anemia hemolítica, tipo 3, nefritis post-trexocócica y tipo 4, dermatitis por contacto. El mecanismo puede ser por inmunológicas. El mecanismo clásico asociado de la enfermedad alérgica humana se inicia con un antígeno alergeno que interactúa con la inmunoglobulina E, ¿sí?, inmunoglobulina E específica del alergeno, unidad del receptor, obviamente, ¿sí?, de los mastocitos, porque los mastocitos son los encargados de liberar histamina. Ahora, los eventos que conducen a la producción de inmunoglobulina E específica de alergenos, ¿sí?, de un individuo atópico son complejos relativamente. Bueno, pues chicos, en resumen, ¿sí?, las células B, los linfocitos B, se dirigen a diferenciarse en células productoras de inmunoglobulina E. Entonces, a través de las actividades pues de lo que es un subconjunto de tipo 2, células T auxiliares, se poseen el linfocito TCD4 o células TH2, nivel de alergeno, y esto te va a producir lo que es histamina, leucotrienas, prostaglandinas. Se va a liberar muchas reacciones, ¿sí?, y te va a dar lo que es asma, rinitis, angioedema, shock. Y shock neurogénico: pérdida de intervención autonómica del sistema cardiovascular, arteriolas, vénulas, capilares, incluso corazón. Causas: lesión de médula espinal, anestesia regional, prodrogas, desórdenes neurológicos. Va a haber una hipotensión severa por una vasoplegia.